Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bienvenidos todos, nos gozamos de verlos. Y es bueno verles a todos. Algunos hoy nos avisaron de que no están presentes debido a una situación de enfermedad. Así que por esa razón, por ejemplo, el apóstol Saturnino no está, la hermana Tania tampoco, debido a que el esposo me la dejó enfermar y la serenó mucho. Entonces, pero así, qué bueno que estemos juntos, ver a los hermanos de México, de Estados Unidos, aquí también los de Guatemala, y disfrutar de esta presencia y de esta bendición de Dios. Así que nos alegramos muchísimo. Quiero empezar con algo que se mencionó la vez pasada, solo para identificar el hecho de que estamos hablando de las cosas que el Señor nos ha dicho, pero no por eso es una repetición, sino es una ampliación o es un complemento de lo que el Señor nos ha dado. Explicaba que la vez pasada que, por ejemplo, en los evangelios, según los teólogos, dicen que hay evangelios sinópticos, les llaman sinópticos porque tienen una misma, por ejemplo, nos enseñan sobre la parábola del sembrador o sobre otra parábola, pero aparentemente es lo mismo. Y cualquiera dijera, si la Escritura dice en Juan que hay muchas cosas que Jesús hizo y que no se pudieron escribir, ¿por qué no en vez de estar poniendo 4 veces una misma qué? Un mismo acontecimiento, ¿por qué no pusieron otra cosa más? Pues, sin embargo, explicábamos cómo Mateo ve a Jesús como rey, y aunque a uno le enseñan que lo ve como rey, pero como rey desde una perspectiva judía. Sin embargo, los judíos no establecían reyes, sacerdotes. O sea, no es desde una perspectiva judía, sino se ve como el rey de reyes, y porque Mateo principia la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. No lo conecta ni con Moisés ni con nadie. Así principia Mateo. Entonces, qué lindo es ver, por ejemplo, la parábola del sembrador, desde el ente de Jesucristo, que trae su origen, no de un origen, ¿qué? De judaizar, sino de un origen, ¿qué cosa? De Abraham y de David, respecto al pacto, y por eso fue ratificado. Entonces la parábola tiene un sentido totalmente diferente y glorioso, porque nos enseña entonces verdades que son para la iglesia, no para el pueblo judío. Pero lo mismo Marcos dice que es, ¿qué cosa? ¿Cómo principia Marcos? Es la revelación de Jesucristo. Así principia Marcos, la revelación de Jesucristo. Entonces, lo que vemos en todo lo que Marcos nos está mostrando ahí, ¿qué es? Según él, es a Cristo mismo. Entonces, ver, por ejemplo, la misma parábola del sembrador que nos dice Mateo, pero ahora verla que nos está revelando a la persona de Jesucristo. Su carácter, su estilo de vida, su accionar, lo que Él es. Porque eso dice que es la revelación de Jesucristo. Pero luego vemos a Lucas, que es el que ordena todas las cosas, ordena la historia. Entonces ya ver la misma parábola, pero ahora ¿qué cosa? Como algo que nos está produciendo un orden de la historia,
y nos está enseñando un diseño correcto. Mire qué bello, aunque es la misma Parábola. la misma parábola. Y lo mismo Juan nos presenta ahora ¿a quién? A un Jesús, verbo hecho carne, a un Dios completo, a un Cristo humano completo para realizar la redención. Entonces, aunque vemos ahí lo que nos dice Mateo, lo que nos dice Marcos, lo que nos dice Lucas, pero ahora vemos algo ya más completo. Es por eso importante que nosotros, no sé qué nos pasó aquí con el sonido, que nosotros podamos verlo desde esa perspectiva y no pensar, esto es repetido, ya lo leí en Mateo, mejor no lo leo aquí, o ya lo leí en Juan, mejor no lo leo en Lucas. No, léalo, porque entonces dejamos de entenderlo de una manera completa y solo lo vemos de una manera parcial. Pero el entendimiento, como la palabra es vida, produce vida en nosotros y debe producir una vida completa en nosotros. Explico esto porque hoy vamos a estudiar de algunas cosas que ya hemos mencionado anteriormente, pero que hoy las vamos a volver a mencionar. Pero ahora ya sobre algo que va enfocado muy directamente a lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos el día de hoy. Así que veamos aquí en Juan capítulo 17. Y versículo 21 al 23. Juan 17, 21 al 23. Todos juntos. Mas no ruego solamente, todos juntos, mas no ruego. El 20, por favor. Todos juntos más, para que todos, oh Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Quiero que veamos un común denominador que nos está presentando estos versículos. ¿Qué dice, por ejemplo, el versículo 21? Para que todos, ¿qué dice? Solo ahí. Para que todos, ¿qué? Sean. El versículo 21, ¿qué dice? Para que todos sean. Luego el 20, ¿qué sigue diciendo? Así como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos, que vuelve otra vez a decir, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, ¿para qué? Otra vez que vuelve a decir ahí, para que sean, ¿qué cosa? Uno, así como nosotros somos. ¿Qué más?
yo en ellos y tú en mí, para que sean, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahora, quiero que veamos entonces esto. Aquí hay un común denominador que está resaltando algo muy importante. ¿El hecho de qué? De ser. De ser. Ser no de existencia, sino ser de qué? De hacer, ¿no? De identidad, de pertenencia, de naturaleza. ¿Qué otra cosa? Yo quiero mucha participación hoy. Dije participación, no silencio. De enfoque. ¿Qué otra cosa? De propósito. Ahora, entonces, ¿qué es ser? Vuelvo a no ser de que yo existo, sino sí estar completo en Él. No me van a decir que no podamos explicar esto, si no, Padre del cielo. A ver, estoy hablando con eruditos, con maestros de la palabra, teólogos, con... Estar definidos exactamente en ese propósito. Estar definidos en ese propósito. Esencia. Carácter. Ahí ya vamos teniendo la revelación. Estar identificados, ¿no? Estar identificados con Él, origen. Su naturaleza. Ahora, yo quiero que veamos la insistencia en estos versículos, y aunque lo dice en todo Juan y lo dice en diferentes partes de la Escritura, la persistencia de ser. De ser en sentido de estilo de vida, de carácter, de ¿qué más? De naturaleza, ser la expresión natural de Dios mismo. Ahora, aquí está hablando una cosa, de ser ¿qué? Uno, no solo uno en Cristo, sino de ser así como, me encanta esa palabra, así como nosotros somos, dijo Cristo. Pone el modelo no de unidad de una empresa, no de la unidad que usted puede encontrar el concepto en un diccionario, sino pone la unidad bajo ¿qué cosa? Un modelo que son ¿quiénes? Ellos. Entonces no es ninguna unidad parecida, y aunque usted busque todos los diccionarios del mundo, nunca le van a dar esta descripción. Porque no es una unidad intelectual, sino es una unidad ¿qué? De ser. Permanencia, de pertenencia. De expresión. De una expresión única, porque ellos son uno, por lo tanto son únicos. Una expresión real del carácter. ¿Qué es el carácter? Sí, pero ¿qué es carácter? Es lo que lo define. Lo que lo define, la expresión, la acción que lleva compuesta la actitud o contenida la actitud, es lo que yo me estoy expresando. La esencia. Entonces, la esencia, entonces, ¿qué está hablando de esta unidad? Ser completos. Sí, de estar completos, así como ellos están completos. Pero que nosotros tengamos, ¿qué cosa? La misma expresión que tienen ellos. No debe haber diferencia.
no debe haber ninguna diferencia. ¿Por qué razón? Porque es la misma genética. Entonces, el énfasis del Señor aquí no está en hacer, sino en ¿qué? En ser. El problema es cuando yo hago algo sin ser, ¿qué está pasando? Solo estoy haciendo algo que técnicamente, mecánicamente, hipócritamente incluso, algo que el mundo me enseña a hacerlo, porque el mundo me enseña técnicas. El mundo me enseña ¿qué cosa? Sistemas, estrategias. Tal el punto es que hay hasta cursos, técnicas de investigación, técnicas de producción, técnicas y una serie de técnicas. Porque me vuelven técnico y eso me convierte en profesional o profesionista, como dicen algunos, pero no en ¿qué? En la expresión de la naturaleza de Cristo en nosotros, así como son ellos. Entonces dice que debemos ser como ellos son. Volver al origen. Volver al origen. ¿Por qué razón? Porque el origen, ¿qué dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esa palabra conforme, con el diseño, con las reglas, ¿qué más? Con el lineamiento que nosotros somos. Por eso dice, hagamos al hombre, ¿qué cosa? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esa palabra conforme, ¿qué significa? Con las reglas que nosotros, que hablando de Dios, no de nosotros, con las reglas que ¿qué? Que se viven en el cielo. Vamos a pedir otro micrófono mejor. No sé qué le está pasando a esto. Con las reglas que se viven en el cielo, y por eso es que el establecimiento del reino de Dios, ¿cuál es? Venga tu reino, pero ¿qué? ¿Pero cómo? Eso es vivir como Él. El reino de Dios no es solo gobierno, no es solo autoridad, no es que se me sujeten, que se me sometan, que reconozcan cobertura, que me hagan esto y que... No es eso. El reino de Dios no es eso, aunque contiene eso. El reino de Dios es ser y hacer las cosas como en el cielo, así en la tierra. El contenido, la esencia de la vida cristiana, incluso no es, estoy hablando de esencia, no es servir, no es hacer. La esencia de la vida cristiana es ser, y producto de ser es que voy a hacer. En el instituto bíblico me enseñan a mí, o en la universidad teológica, o en cualquier lado, me enseñan a hacer sin qué. Sin ser. Yo puedo saber muy bien homilética, hermenéutica, ¿qué más? Teología, todo lo demás, pero no importa cómo soy. Mientras que en el diseño, y gloria a Dios por el diseño, porque aquí está, y lo mismo en Génesis, y lo mismo en la oración del Padre Nuestro, y puedo dar un sinfín de pruebas, es que la esencia de la vida cristiana está en ¿qué? Ser. En ser. Ahí está el punto importante. Solo para darme a entender, aunque después lo voy a explicar. Por ejemplo, cuando el hermano Carlos y todos, él nos va a representar ahorita, porque todos algún día nos vamos a presentar delante del Señor, pero solo para ponerlo a alguien de ejemplo, se presente delante del Señor, el Señor no lo va a calificar porque sanó a 50 cojos,
o porque se levantaron 25 personas paralíticas, aunque eso glorifica el nombre del Señor. Amén. Y debemos de hacerlo. El Señor lo va a calificar, ¿por qué? Por una iglesia que está manifestando su esencia, que es gloriosa, que es santa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. No estoy diciendo que los milagros sean malos. Son importantes, pero más importante que hacer milagros es que es ser. Hay gente que está orando, Señor, yo quiero hacer milagros, gloria a Dios por eso, y los va a hacer. Y debemos hacerlos. Porque Misión Cristiana del Calvario tiene que ser una expresión del poder de Dios. Amén. Amén. Pero sin dejar el punto importante que es que ser. Como dije, el Señor no dice allí que la iglesia va a ser gloriosa, santa, y que sanó a 50 paralíticos y que por eso es que va a entrar al cielo. Va a demandar ¿qué cosa? La esencia en la vida de Carlos, como de todos, de la expresión de la gloria de Dios en nuestra vida. Si no somos santos, no veremos a Dios. Porque sin santidad, nadie verá al Señor. Aunque haya liberado a 800,000. Aunque haya profetizado. Señor, en tu nombre profetizamos. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre hicimos tal cosa. Pero ¿qué les dijo? Porque ellos su énfasis era ¿qué cosa? Hacer, pero no ser. ¿Y qué les dijo el Señor? ¿Hacedores de qué? Pero si lo que estaban haciendo era el bien para la humanidad, ¿cuánta gente fue beneficiada? ¿Cuánta gente fue sanada? ¿Cuánta gente fue liberada? ¿Cuánta gente fue ubicada por una profecía? Porque dice que profetizaban, hacían milagros y ¿qué más? Echaban fuera demonios. Eso es glorioso. Pero como no se preocuparon por ser, ¿cómo lo calificó el Señor? Como hacedores de maldad. Porque se habían salido ¿de qué? Del diseño. Estaban expresando ¿qué cosa? Aunque estaban haciendo lo que el Señor había enviado a hacer, pero no estaban siendo igual a Él. Por eso que en Efesios, hablando de los ministerios, dice hasta que todos lleguemos. O sea, hasta que todos lleguemos a ser. A ser como Él. Como Él, a la unidad de la Nadie va a entrar a la presencia de Dios si no es como Él. Nadie va a entrar a la presencia de Dios, estoy hablando cuando Él venga y arrebate su iglesia, nadie va a llegar a ser si no es como Él es. Y cuando digo nadie es nadie, ya puse esa prueba. Gente que se preocupó por hacer, pero no por ser. ¿Qué les dijo? No los conozco y son hacedores de maldad. Pero, hombre, ¿qué le pasó a Dios o a Cristo? De plano no durmió bien anoche, que ahora les dice hacedores de maldad, pues se le cruzaron los ¿qué? Los cables. No. Es que esta gente se había salido del verdadero diseño, que era ¿qué? Ser, para hacer. Que cuando se hagan milagros, se hagan dentro del orden correcto del Señor. No está anulando el hacer milagros, sino está ubicando el hacer milagros. Amén. Amén. El resultado de lo que yo soy es que yo voy a hacer lo correcto y dentro del propósito y dentro del plan del Señor. No es que me voy a anular o me voy a ¿qué? A incapacitar de hacer milagros. Es cuando más milagros debo hacer. Es cuando más liberaciones debo hacer. Es cuando más que maravillas debo hacer. Pero las voy a hacer dentro de ¿qué?
dentro del orden correcto del Señor. Ahora, entonces en esta oración, dice aquí en el versículo 23, yo en ellos y tú en mí para que sean, ¿qué cosa? Perfectos en unidad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la unidad en el Señor? No es solo estar conectados. Manifestar sus planes, su propósito, Su esencia. su esencia. Si yo estoy conectado con el Señor, el resultado o la evidencia es que estoy expresando lo que Él es. Si yo estoy conectado con el Señor, pero estoy expresando otro diseño, es aparato descompuesto. Puedo conectar una refrigeradora y no necesariamente va a enfriar. ¿Por qué? Está conectada, pero ¿qué pasó? Está descompuesta. El problema no es en la conexión, el problema ya es en el aparato. Y a veces yo estoy conectado con el Señor, pero estoy expresando otra cosa. Entonces el problema ¿en dónde está? En uno. En uno. El problema, por ejemplo, de estos que estaban echando fuera demonios y sanando enfermos y profetizaban, ¿en quién estaba? Jesús no les dijo mentirosos, ustedes no están haciendo nada. No, reconoció que sí estaban haciendo milagros. Pero no lo estaban haciendo dentro del orden. ¿Por qué? Porque Él dijo, el que hace la voluntad ¿de quién? De mi Padre. Ese es el que llega a ser, ¿qué cosa? Uno. Si yo conecto algo aquí, en este ¿qué? Enchufle, así se llama, sí, o en toma corriente, y aquí hay energía 110, no me va a dar otra clase de energía. ¿Qué energía me va a dar? Yo no puedo esperar que dé 220. ¿Por qué? Porque no es esa la energía que viene. Por esa razón es que si estamos conectados con el Señor, la energía que vamos a dar es ¿qué cosa? La energía de Él. Y si damos otra, ¿qué significa? Que no, o no estamos conectados o sencillamente hay un mal entendimiento de estar conectados con el Señor. Ahora, por eso es que Cristo Jesús, ¿qué dice en Hebreos 1:3? Y quiero que lo leamos con otras versiones, por favor. Primero leámoslo en la versión 60 y de ahí lo vamos a leer en otras versiones. ¿Qué fue Cristo aquí en la tierra? El resplandor de su gloria. El resplandor de su gloria. ¿Qué significa eso? El cual siendo, fíjese que ahí está otra vez la palabra que ser. El cual que dice, no dice que tuvo la esperanza de ser, no tuvo el deseo de ser, no tuvo el anhelo de ser, no, sino siendo. ¿Qué significa? Expresando. Irradiaba. Que lo vivió, que lo irradiaba, que lo expresaba. Ahora bien, el cual siendo, ahí está el principio ese. Gloria a Dios por ese principio de ser. El cual siendo, ¿qué cosa? El resplandor de su gloria. Y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora leámoslo en otras versiones. PDT dice, el Hijo muestra la brillante grandeza de Dios. Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es
y sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. El Hijo, ¿qué hace? Muestra Muestra, ¿qué cosa? El resplandor de la gloria de Dios. Sí, pero antes de la eso. brillante grandeza de Dios. La grandeza de Dios. ¿Qué dice? Brillante grandeza La brillante grandeza de qué? de Dios. De Dios. Cristo fue el brillo de Dios. ¿Qué significa? Irradiaba la misma Que luz de su irradiaba papá, la misma de que. su Padre. No el 90%, no el 70%, no el 50%, Al 100. La misma es el 100. sino la misma. 100%. El 100% de la expresión de Dios era la expresión de Cristo. Por eso es el que lo veía él, lo veía al Padre. Pero en la siguiente parte, ¿qué dice? Todo el hablando del 3, ¿verdad? El Hijo muestra la brillante grandeza de Dios, es la imagen perfecta de todo lo que Dios es y sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Leamos otra versión. La NTV dice, el Dice Hijo, esta versión, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y la expresión exacta de su naturaleza, entonces, ¿qué es ser? Igualito a Él. Igualito a Él. Semejante. Igualito a Él. Semejante a Él. El mismito. ¿Y qué es igualito a Él? Es igualito. Que es igual. Idéntico. Que no hay diferencia. Que es el mismo modelo. Como dijo alguien, me agarró la tos y Porque tienen la misma genética. Nos protegemos. Ahora bien, ¿qué más? en la NTV dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. ¿Y expresa qué cosa? Carácter mismo de Dios. ¿El qué? Carácter mismo de No los oigo. No otro. Carácter mismo de Dios. Entonces sí estábamos, ¿qué? En lo correcto. Nos expresa el carácter de Dios. fue la imagen misma de lo que Dios es. Es la imagen misma de lo que Dios Es la imagen misma de qué? de lo que Dios es. De lo que Dios es. No hay, ¿qué cosa? Ni diferencia ni qué. Ni ninguna otra cosa que nos esté qué. En la NBI dice, y la fiel imagen. Y la fiel imagen. Entonces, ¿qué debe ser usted y qué debo ser yo en relación a Cristo? Es la fiel imagen de qué? De Cristo. La imagen perfecta. Entonces, para ser la fiel imagen, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser. ¿Ser qué cosa? Pero para ser igual a Él, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener la misma genética. Tener la misma genética, estar unidos con Él. ¿Qué significa unidos? Compactados. Es la misma palabra, unidos, cuando el Señor dice, hablando de su iglesia y de la esposa, y hablando de Cristo y la iglesia, ¿qué dice? Que están sujetas. Hacerse uno. Sujetarse no es que esté bajo de, Sino como tomarse. sino sujetarse que es, Como tomarse. es ser esto. En la DN está tremendo, dice, el Hijo de Dios es igual en todo a su Padre. El Hijo de Dios es que igual. En todo. El conectarse, el fusionarse, el sujetarse, entonces no es que Cristo sea menor que el Padre, sino es igual al Padre. Y cuando una esposa se sujeta al esposo, no es porque la esposa sea menos que el esposo, sino que es, ¿qué cosa? Su unidad. Su unidad. ¿Qué más? Por eso me sentí con él. Que me viniste. ¿Qué más? Es la expresión misma De Cristo en mí. de Cristo en mí.
Eso es ser uno. Quería ejemplificarlo, apóstol, como este vaso, que es el mismo vaso y tiene aceite, pero aunque esté en el mismo vaso, no es esencia. No es Se esencia. separa, aunque esté ahí. Estás en Cristo, pero no está, como dijeron acá, fusionado. Fusionado. No se revuelve, no se puede revolver porque es otra Es naturaleza. otra esencia. Porque Es otra esencia. es aceite y es agua y no sé qué. Mezcla. No se mezcla, aunque estén ¿qué? En el Juntos. mismo vaso. En el mismo recipiente. Aunque estén en el mismo recipiente. La relación que hace el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 es muy interesante entre Cristo y la iglesia, ¿verdad? Como el hombre y la mujer. Me dice en el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Se unirá. Entonces, ¿de qué está hablando? De uno. De ser uno. Uno en Cristo. Que no haya separación. Que no haya ¿qué cosa? Sí, división. Pero ¿qué cosa? Ahora, ¿por qué ser uno? Esa relación que hace. Porque es, ¿qué dice? Sí, no solo idéntico, sino es idéntico, pero ¿por qué? La misma genética. La misma esencia. La misma Sí, pero ahí mismo lo dice lo que leyó don Ronald. ¿Qué dice? Miembros de su cuerpo. Miembros de su cuerpo, no es de otro cuerpo, no tiene otro diseño, no está en otro recipiente, sino está en el mismo. Segundo, ¿qué cosa? Carne. Miembro de su carne, ¿qué significa? Que no es otro. ¿Y miembros de qué? De sus huesos, ¿qué significa? Que es Él, El mismo. que está identificado, que está, ¿qué más? Concertado, ¿qué más? Conectado, que está contenido, adherido, Es que es algo que no se puede separar. no se puede separar. Eso es lo que Adán dijo de Eva. Hueso de mi Este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ese es el entendimiento que tiene que haber entre Cristo y nosotros. Pero cuando vemos a Cristo y nos vemos nosotros, ¿qué pasó? Como que fuimos hechos de otra carne, fuimos hechos de otro hueso, fuimos hechos de ¿qué? Y somos parte de otro cuerpo. Apóstol quiere decir que si estamos sumergidos en Cristo, vamos a ser igual a Él. Es que debemos ser igual a Él. Esa es la vida cristiana. Somos igual a Él. Cuando dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, y eso fue lo que no entendió la iglesia de Corinto, de modo que si alguno que dice está contenido en Cristo, entonces sí es nueva criatura. No dice el que está pegado a Cristo. No dice que el que está cerca de Cristo. No dice que algunos, ay, gracias a Dios, ahora estoy más cerca del Señor. Ese no es la vida cristiana. Ese está fuera del diseño. Porque si Cristo está en mí, yo estoy en Él. Eso es efectivamente o exactamente. Entonces, lo que quiero ahorita en esta primera hora es que comprendamos bien, y no sé si me ayudan por favor para ampliar esta explicación de lo que es realmente ser y estar en Cristo, pues. Cuando dice, por ejemplo, eso, hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿qué estaba diciendo? Un cuerpo, un espíritu. Un cuerpo, un espíritu. No pueden haber dos cuerpos ni dos espíritus. Estoy hablando en el sentido no figurado, porque en el Señor no hay figuras, sino en el sentido ¿qué? Real. Cuando hablo espiritual, no estoy hablando de que no tenga que ver lo material ni nada, sino estoy hablando del contenido en el Señor. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une a Él, un espíritu es con Él. Eso dice la Escritura. En la hispanoamericana dice
en cambio el que se une al Señor formará con él un solo ser. Formará con él, ¿qué cosa? Un solo ser. Sigue hablando de en la qué? esfera del De Espíritu. uno. De uno. Uno. Eso es lo que no somos en la iglesia. No somos como ministros, no somos como discipuladores, no somos como asistencia pastoral. No hemos llegado a comprender la esencia de qué cosa, de la vida en Cristo Jesús. Solo hemos estado de estar conectados en Cristo, pero somos otra cosa, estamos produciendo otra energía. El apóstol Ronald decía, yo no puedo, cuando dice de que baja el qué, sobre la barba de Aarón y hasta sus vestiduras, ¿qué dice? No puede bajar aquí un aceite, el aceite del Señor, pero en las vestiduras 3 en 1, pues va. Y eso es lo que generalmente pasa, pues un aceite diferente, una unción diferente, una unción pobre, una unción raquítica, una unción que en vez de sanar a los enfermos los mata, una unción que en vez de resucitar a los muertos más los hunde. No puede ser, es la misma unción. Amén. Gracias por ese amén. Es la misma unción, es que si no, no estamos en uno. No somos uno. Volvamos a leerlo y leámosla en 2 o 3 versiones, por favor. En la hispanoamericana, de 1 Corintios 6, 17, en cambio el que se une al Señor formará con él un solo ser en la esfera del Espíritu. Un solo ser en la esfera del Espíritu. Ahora, yo no sé dibujar, así que por lo tanto no esperen un dibujo bonito. Todavía hago dibujos de párvulos. Para ilustrar, aquí está Cristo. Bueno. Igualito. Ahora, dice que Cristo es la cabeza. ¿Y nosotros somos qué cosa? Pero parece que aquí está Cristo, pero aquí está ¿qué cosa? Abraham, aquí está ¿quién? Noé, aquí está ¿quién? Moisés, aquí está Oscar, aquí está ¿quién más? Rafael. Aurora, aquí está ¿qué más? Mavila, aquí está. Totalmente ¿qué? Separados. Separados. Separados de la cabeza que es. ¿Qué es entonces lo que nos está diciendo ahí? Que somos ¿qué cosa? Un solo ser. Romanos dice que contra naturaleza fuimos injertados. Contra naturaleza. ¿Qué significa eso? La misma de él. Si quiere lo leo, dice, si tú fuiste cortado por el que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Fuimos injertados en el buen olivo. Y los que conocen de sembrar, ahora gracias a Dios he estado teniendo esa experiencia. ¿Qué pasa cuando se injerta algo? Por ejemplo, de lo que conozco, o bueno, cualquier cosa. Injertamos está el palo de aguacate nacional, pero lo injertamos con el haz. ¿Qué es lo que va a dar el árbol? Una mezcla. Una mezcla, no. No, uno nuevo. ¿Qué va a dar el haz? El árbol. Haz. Lo que usted va a comer es aguacate haz, no es una mezcla. Ay, ay, ay. El injerto no es para que haya mezcla, sino el injerto es para qué? Tenga una sola unidad. Para que haya unidad y que pueda haber multiplicación. Un árbol nacional, el aguacate dura de 5 a 8 años en producir, mientras que un árbol injertado dura 2 años o si mucho 2 años y medio. ¿Por qué fuimos injertados entonces? Para que a la mayor brevedad fuésemos ¿qué? Multiplicadores.
Solo que la base hace más fuerte al... La base hace más fuerte y por eso es que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Ahora ahí es donde hemos sido injertados, entonces ¿qué debemos de dar? Más fruto, mucho fruto. Por eso es que no tenemos excusa de ser pobres en frutos. Separados de él. No hay excusa, no hay lugar difícil, no hay lugar complicado, no hay lugar imposible. O es que para dónde me mandaron si supieran que este lugar está lleno de brujos. Pues para eso llegó ahí, para producir fruto. ¿Por qué? Porque ha sido injertado en Cristo. Y los frutos no pueden tener otra naturaleza. Yo no le puedo dar a David hijos negros porque me divorcio. Le arma el lío, pues. Tiene que ser con naturaleza. Es por la naturaleza. Ahora, volvamos a esto. Aunque eso del injerto un día creo que lo vamos a ampliar. Apóstol Lorán, eso que como está explicando usted, todo, tiene su base ahí en Génesis 1:26, ¿verdad? Cuando el Señor dice, hagamos al hombre. O sea, de ahí, o sea, se degradó eso, se arruinó eso. ¿Y fue puesta qué cosa? Otra naturaleza. O sea, en el Señor fuimos creados para ser uno como Él. Así es. Pero el pecado vino a dividir. Somos uno porque Él es uno. Entonces, somos otra cosa, no porque sea lo normal. Somos otra cosa por causa del pecado, no por el diseño. Recuerdo que una vez, aunque no estoy tocando, no voy a tocar este punto, ni quiero que se me desvíen, solo por ejemplo. Viene alguien y me decía que estaba en contra del funcionamiento de la actividad de las mujeres. Dice, pero es que la mujer es vaso frágil. ¿Pero de qué mujer está hablando ahí? De una mujer que es producto del pecado de la simiente de Adán y Eva, pero no de la mujer perfecta. No sé si me estoy dando a entender. La mujer que es producto del pecado es muela. Es que más inútil, es que más pobre, es más escasa. El hombre igual, peor. Porque está descompuesto, está degenerado, está corrompido. Por eso es que la iglesia tiene que cambiar de vida y de actitud y entender que en Cristo tenemos que ser como Él. Y no al estilo de Adán, de la naturaleza adámica que nos hace nulos, que nos hace ¿qué cosa? Incapaces, que nos hace ¿qué cosa? Incompetentes. Cuando decimos muela, como la muela tanto que duele, o sea, es eso, que solo achaquis y solo dolores y que solo... Eso es ser muela, pues. Que en vez de avanzar está distraído él o ella en qué? En sus achaques y víctimas y todo lo demás. Eso no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es ¿qué cosa? Que seamos uno en Él, que seamos igual a Él. A veces ponemos ejemplos en la Escritura, pero ejemplos de personas descompuestas. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Alguien dirá, pero está en la Escritura. Sí, pero está en la Escritura, pero esa persona está descompuesta. No para ser como Él. Ya nos vamos dando a entender un poquito. Apóstol, aquí en no sé dónde, dice los que pertenecen, está en Gálatas 5:24, los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz su naturaleza. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz su naturaleza. ¿De qué naturaleza está hablando? La naturaleza pecaminosa. La iglesia no ha entendido eso. No hemos entendido eso. Por eso es que no somos uno en Él.
¿Y cuáles dice? Para que ellos sean uno como nosotros somos uno. No hay diferencia, no es ninguna otra cosa distinta, sino el Evangelio es ser. ¿Ser qué cosa? Uno con él. Uno en Él y con Él. En Juan 15:4 dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Porque dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ¿De qué está hablando? De unidad. Fíjese que cómo la Escritura está resaltando que el ser que uno en Él. Ahora, esto es el verdadero Evangelio. Amén. Y el diseño que Dios nos ha dado, el discipulado, el adiestramiento y toda la adoración y todo lo que pudiésemos hoy hablar aquí de adoración, ¿de qué más? La adoración, ¿qué otra cosa podríamos hablar? Debe llevarnos a qué cosa? A que lleguemos a ser uno en Él. Así como habla del ser, de la naturaleza, la esencia de Cristo, pero en todas las partes, o digamos virtudes o características del mismo Cristo. Por ejemplo, Pablo menciona en Hebreos, dice a esta iglesia, y la santidad, pero habla solo de una característica del ser de ellos. Dice, sin la cual nadie verá al Señor. Muchas veces lo enfocamos este versículo que es para cuando alguien se muera y si no hay santidad no va a haber. O sea, esta santidad que él está hablando acá, la debo ver yo acá. Si yo vivo esta santidad, estoy viendo al Señor. Pero al vivir la santidad estoy expresando ¿qué cosa? Que soy uno en Él. Entonces estoy completo en Él. Estoy realizado en Él. Estoy, ¿qué más? Necesito que me ayuden a ampliar porque necesito que esto quede claro para lo que el Señor quiere enseñarnos en las demás conferencias. Estamos completos en Él. Estamos completos en Él, estamos contenidos en Él. Tenemos el desarrollo pleno en Él y debemos de llegar a tener su plenitud. Apóstol, por ejemplo, el ser es presencia y dependencia de Cristo en mí. Sí. ¿Sí? Es la expresión misma, como dice aquí, ¿qué cosa? Que ya no seguimos viendo las otras versiones. La imagen misma. La imagen misma, que Él es el fiel, ¿qué dijeron por acá? Fiel. La fiel imagen, o sea, no cambia, no tiene cera. El ser como Él y el estar en Él y ser como Él me lleva a un destino, llevar mucho fruto, pero también me está llevando hacia llevar la misma vida que llevó Cristo, ser una iglesia gloriosa, expresarlo en toda la plenitud, ser una persona, un ministerio integral. Integral. Espiritual. ¿Por qué no puedo dar la misma, el mismo estilo de vida de Cristo? Porque no ha llegado a ser, ¿qué cosa? Uno en Él, porque todavía nos sentimos, ¿qué? Diferentes. Nos sentimos dos. Y Cristo es una cosa y yo soy otra. O sea que Cristo es genuino, yo también tengo que ser genuino. Definitivamente. Todo lo que Él es. Verdadero, nosotros tenemos que ser verdaderos. Capaz, nosotros también tenemos que ser capaces. ¿Por qué? Porque estamos en Él. Él es en nosotros. Y dice que Cristo en ¿qué? En nosotros es ¿qué cosa? Entonces, Cristo en mí, ¿qué es? Sí, pero Cristo en mí, ¿qué es? Que los dos somos ¿qué cosa? Uno. Por eso es que, y esto la Escritura lo dice, y no sé ni cómo el enemigo ha distorsionado nuestros sentidos para que no lo veamos desde esta manera. Pero por ejemplo en Juan 15:1, ¿qué dice? Yo soy la vid, mi padre es el labrador, ¿y qué más? Ahora, ¿qué dice el 2? Pues primero sientan lo que ellos son.
y la conexión que hay entre ellos. Pero ahora, ¿qué dice? Todo pámpano, ¿qué dice? Que en mí no lleva fruto, será cortado. Pero luego, ¿qué dice? Pero todo aquel que dice que lleva fruto, ¿qué va a hacer? Para que lleve más fruto. ¿Qué sigue diciendo? Por la palabra que os he hablado. Sigamos. Permaneced en mí. ¿Qué es eso? Permaneced en mí. ¿Y qué dice? Y yo en vosotros. No es un camino de una sola vía, que es Él el que tiene que permanecer en mí, sino yo también que en Él. ¿Eso qué es? Eso es unidad. Eso es ser. Después llama a conversión. Y ya está el agua lista para bautismos. Esto es re-evangelizar. Lo que el Señor nos decía el mes pasado. Reubicar en la expresión exacta de lo que Cristo es. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor dice en el Antiguo Testamento, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, eso no es para nosotros. No es para nosotros. Mis caminos son vuestros caminos. Así es. Eso no es para y lo hemos predicado así con lujo de detalles en la congregación. No, si usted es diferente a Dios, no, eso no es. Eso es lo que Él está expresando, vuelvo a insistir, de una naturaleza corrompida, caída, de personas que están mal. El que está mal, definitivamente sus pensamientos van a ser contrarios ¿a quién? ¿Qué es lo que dice ya el apóstol Pablo a la iglesia? Haya pues en vosotros, ¿qué cosa? Y entonces, ¿por qué dice este versículo una cosa y por qué ahora dice Pablo esta otra cosa? Dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y ahora, ¿por qué dice que haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿De qué está hablando ahí? De unidad. Pero allá, ¿de qué está hablando? De separación. Porque ese pueblo no permaneció en él. Entonces estaba separado del diseño. Y todo aquel que tiene un pensamiento diferente al de Dios, está separado de Dios. Y separados de mí. Pero solo pensamos en que está aquí conectado y ya lo separé. No está hablando de eso. Cuando yo estoy pensando diferente a Dios, cuando yo estoy hablando diferente a lo que Dios habla, cuando yo estoy actuando diferente a lo que Dios actúa, cuando yo estoy viviendo diferente como Dios vive, estoy separado de Dios. Me salí de Él. Esa es la verdadera palabra. Me salí de Él. Me salí de Él. Uy, qué tremendo eso. Los que una vez fueron iluminados, pero y se recayeron, que se salieron de Él. Los estaban de nuestra vida. Los sacamos de nuestra vida. Sí. Él tiene que estar tocando la puerta, pero ¿por qué tiene que estar tocando la puerta? Señal que está afuera. He aquí, yo estoy a la puerta y lo damos para evangelizar. Mire, Dios está tocando la puerta de su corazón y se lo damos a la iglesia. No, hombre, ahí está diciendo de una iglesia que ¿qué? Está fuera. Que está fuera de Él. De Él. Que se salió de Él. Y lo sacó, que no forma parte de esa iglesia. Fuera del ser. Por eso tiene que tocar la puerta, pues. Porque dice, y entraré y cenaré con Él. Comunión. Quiere decir que es una persona que no tiene comunión con Dios. Entonces, fortalezcamos esto, por favor, y quiero oírlos ahora
porque les voy a poner a unos 2 o 3 así dedocráticamente. Que expliquemos esto. A ver, ampliémoslo un poquito más. Ahí sí, todos juntos. A ver, ¿quién me explica esto que hemos dicho? En 2 minutos. Que como iglesia no hemos captado correctamente lo que el Señor ha estado expresándonos desde un principio, de ser uno con Él. Debido a la naturaleza que heredamos de nuestros padres, la naturaleza adámica. Pero ahora al venir a Cristo, nosotros vinimos a ser como Él es. Y eso nos debe llevar también a un entendimiento de vivir y expresar lo que Él es. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos su naturaleza, somos como Él. Salimos de Él y por lo tanto debemos reflejar o expresar lo mismo que Él es. Porque somos la misma esencia. Así como Cristo es la misma esencia de Dios, también nosotros tenemos la misma esencia de Él. Y de la misma manera tenemos que expresar su carácter y todo lo que Él es, pues no somos diferentes. Somos como Él es. ¿Quién más lo puede explicar? Es que hemos creído que solo por estar dentro de una iglesia estábamos unidos a Él. Por estar orando, adorando o cantando, creímos que estábamos unidos. Estamos unidos a la iglesia, pero no a Cristo, necesariamente. Pues, y nunca a Él. El asunto es que la iglesia, como decía el apóstol, hemos creído que estamos unidos a Él, pero eso muchas veces nos ha llevado a que veamos a la gente, a la demás gente, que ellos son los que están mal. Yo por estar ya dentro de la iglesia, ya estoy bien con el Señor. Cuando ahora lo que el Señor está haciendo es ubicándonos para poder vivir con esos cielos abiertos. La expresión de Cristo es lo que nos ha pasado como iglesia, ser como el Señor. El Señor Jesucristo dice ahí en los versos que leíamos del capítulo 17 de Juan, dice, para que tú y yo, desde Él está empezando con Él. Así es. Entonces nosotros queremos llevar a la iglesia a la unidad sin estar nosotros en unidad con el Señor. Pues tenemos que empezar con nosotros mismos y por eso nosotros no solamente llevar a los hermanos o a la iglesia, sino que yo tengo que estar en esa genética con Él y estar unido a Él y tener del espíritu de Él para estar unido a Él. Porque si yo tengo de Él, como dice en el capítulo 16 y versículo 13 en adelante, que el Espíritu nos va a guiar a toda la verdad, pero luego dice que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, si yo tengo esa genética y estoy ya verdaderamente nacido de nuevo y estoy en Él, entonces la revelación, lo de Él va a estar en mí. Pues ya no va a ser difícil llevarnos o tener esa unidad que realmente en Él ya existe, porque a través de su espíritu, lo que aprendíamos hace unos días atrás, el guardar la unidad del espíritu. Entonces el espíritu ya hizo esa unidad, porque es el mismo espíritu, el cuerpo de Cristo, nosotros en Él y Él en nosotros, para que lleguemos a esa unidad total, completa, y expresar exactamente lo que es. Ahora, 2, 3 cosas ahí muy importantes. Una es que el Espíritu Santo ya hizo esa unidad. El problema es que no estamos expresando esa unidad. Nos está pasando lo del pámpano. Todo pámpano que en mí, ahí está unido, no lleva fruto, ¿qué pasó? Sí, pero no está llevando fruto. ¿Por qué? Decidió no llevar fruto, aunque estaba en él, aunque estaba unido. El problema era el pámpano, no la vid, no el labrador, sino el pámpano. Ahora, el Espíritu Santo ya hizo esa unidad, porque decía ahí que el que está forma un solo ser. Un solo ser con Cristo.
¿Qué más? Dice en 1 Corintios 12:13, ¿qué dice? Que fuimos bautizados por el mismo Espíritu en un cuerpo, o sea, ya nos metió a la unidad, ya nos hizo ¿qué? Parte de. ¿Qué otra palabra podríamos utilizar? Ya nos ¿qué? Nos involucró, ¿qué otra cosa? Ya nos incluyó en esa unidad. El problema es, o lo hemos sacado, o me salí de él, como se decía. Por falta de ¿qué? De entender que ya soy uno. La iglesia no tiene que ser una, ya es una si es iglesia. Es la misma sustancia. Es la misma sustancia. El problema es que como no lo hemos entendido, nuestra expresión es otra sustancia. Y volvemos a lo que se ha estado predicando en Reforma. Si me puede volver a leer ese pasaje de Gálatas otra vez. ¿Qué dice? ¿Qué pasó allí? Gálatas 5:24. 5:24. ¿Qué dice? Que ahí su naturaleza fue puesta, fue clavada en la cruz. El problema es que todavía seguimos expresando la misma naturaleza. ¿Por qué? Porque no le hemos creído de que ahí se clavó la naturaleza. Volvámoslo a leer ahí. Está en la NBD. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz su naturaleza. Han clavado, los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz, ¿qué cosa? Entonces, ¿pero qué pasa con la naturaleza todavía ahora? Pero es una acción mía, no de Dios. Han clavado desde el momento en que yo recibo a Cristo, yo me arrepiento, yo que creo en Él, yo confieso que Jesucristo es el Señor, yo me bautizo, o sea, es una actitud mía. Y yo decido dar fruto. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? La naturaleza vieja fue ¿qué? Clavada. Pero ¿qué es lo que cree la iglesia? Que es Cristo. Que es poco a poco. ¿Qué más? Otra que es Cristo quien lo tiene que hacer. Que es Cristo el quien lo tiene que hacer. ¿Qué otra cosa? Que esto es que pausado, gradual. Cuando ahí dice que es que definido, ¿cómo se le llamaría eso? Es una realidad. Es una realidad, es radical. Pero como creemos en la escuela vieja, más que en el diseño, más que en la palabra, la escuela vieja, ¿qué nos dice? No se preocupe, hermano, poco a poco va a ir cambiando, poco a poco, échele ganas, ahí va a ver que va a poder, y si cae, pues el Señor lo va a levantar, no se preocupe. ¿Puro qué? Puro mecanismo, puras técnicas, ¿de qué? De victoria. Cuando esto no es técnicas, esto es poder de Dios en nuestra vida. Lo más grave es que contradecimos lo que se hizo en la cruz. Estamos contradiciendo lo que Se hizo en la cruz. Lo estamos anulando. Es que eso es. Cristo fue el que anuló el acta de separación, pero nosotros estamos anulando lo que Cristo hizo realidad. Cuando yo estoy predicando de que el cambio es pausado, estoy hablando de cambio, de transformación, si es un proceso gradual. Pero de que la naturaleza vieja fue muerta en la cruz, fue clavada en la cruz, fue ¿qué más? Fue ahí muerta, porque la escritura habla de muerte, y eso fue lo que fue sepultado para levantarnos en novedad de vida. Eso es un hecho. Pero hoy en día eso no se predica, solo se menciona, pero no se le está haciendo ¿qué? El énfasis. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como ministros? Estamos invalidando o anulando la redención de Jesucristo. O invalidando lo que Dios hizo. Gálatas 2:20 dice que con Cristo es Él. Estoy. Acción mía. Es en Él, es algo que es un hecho.
Pero la iglesia que cree, o cuando predicamos, como lo predicamos así un poco, ¿qué? Light, un poco así, ¿qué? Flojo, débil, diluido, solo lo mencionamos, pero ¿qué pasa? Damos a entender que todavía puede estar cambiando. El hermano, como es un borrachito, viene y que lo ministre y que le eche fuera el espíritu de borrachera. Fuera espíritu. Hombre, vete y no peques más, pues. Porque le saco el espíritu de borrachera, pero después va a traer 7 más. Borrachera, adulterio, que mentira, ¿qué más? Hipocresía y todo lo demás. Entonces viene peor. Y sigue multiplicando. Lo libera de esos 7 y otros 7. Y después lo liberamos de esos 7 y después legión, güey. ¿Cómo te llama? Legión, güey. Híjole. Y dice uno, no, este hermano está grave. No, ese hermano está fuera de. Se salió de. Y está anulando la obra de redención de Cristo. Pero ¿cuántos de nosotros, en la forma en que estamos predicando, en la forma en que estamos diciendo las cosas, en la forma en que estamos discipulando, en la forma en que estamos expresándonos, qué es lo que estamos haciendo? Anulando la redención de Jesucristo en la cruz. Ese pasaje que dio de Y esa es una de las trampas de la serpiente antigua. ¿Cuál era la trampa de la serpiente antigua? Distorsionar la verdad. Para extraviarlos de la verdad. Y Dios nos está libertando de eso. Amén. Porque una de las misiones que está predicando sobre esto es Misión Cristiana del Calvario. Y estamos puestos, como decía en Reforma, en este lunes, hemos sido puestos para cambiar a la humanidad y mostrarles que sí, la redención de Jesucristo fue perfecta, completa, eficaz, pero hay alguien que se los tiene que revelar. Cuando digo revelar, no es solo predicar, sino es que demostrar con su propia vida. Pero hemos sido muy permisivos. Nuestro mensaje todavía es muy light, nuestro mensaje todavía es muy a lo humanístico. Por ejemplo, hoy la sociedad y la psicología dicen, no, al niño no hay que decirle que no hay, ni hay que llevarlo a que experimente tiempos de sufrimiento, de prueba, porque se afecta. Híjole, en mi casa no había. Pero tampoco ando así todo chiflado, pues. No ando loco. O sea, no es cierto. ¿Cuántas deficiencias tuvimos nosotros en nuestra casa? ¿Cuántas cosas que tuvimos? Pero eso no nos produjo. Pero hoy el mundo dice, o la sociedad dice, no, que no se afecte porque sale herido, se afecta, se siente mal. No, hombre, tampoco es tratarlos mal para que... No es eso. Pero lo que quiero mostrar es que el mundo nos ha enseñado eso, y eso es lo que en nuestra predicación reflejamos, en nuestro adiestramiento reflejamos, en el discipulado reflejamos. Reflejamos eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Personas que... mediocres. Nos estamos cuidando de... Le pregunto a un hermano, mire pastor, ¿y cuánto tiempo lleva ya de tener este discipulado? Y que pues estos ya llevan 20 meses o ya llevan 24 meses, entonces ya hicieron explosión. No, es que todavía no están preparados. Pero ¿por qué si el diseño es completo? El diseño es para prepararlo. Lo que se está dando, la revelación es para prepararla, es vida, es poder de Dios. Entonces, ¿por qué no está completo? Por la forma en que estamos enseñando. Le iba a decir que nos estamos cuidando de lo que dice la Biblia, de que en los postreros tiempos vendrán falsos maestros. Y ya hay. No es para los postreros, ya hay. Ya hay. Estamos enseñando mal. Estamos enseñando mal. Y para ser muy francos, nos estamos convirtiendo ¿en qué? Falsos maestros. En falsos maestros. Falsos discípulos.
Cuando yo no estoy enseñando el diseño correcto y no estoy haciendo las cosas correctas por lo que soy en Cristo, estamos carentes y distantes. ¿nos convertimos en qué? Falsos maestros. Porque estamos carentes de esa realidad. De la realidad. Así es. Entonces estamos diciendo algo que no somos. No se enoje, hermano, pero el pastor en el púlpito, hasta le brillan los ojos del calor, de la furia. Fuego descendido. Y no solo el púlpito, sino Casa. en la casa, en la calle. Encuentra un hermano y está echando rayos y centellas, pues sí. Pero no se enoje, hermano. O sea, estamos diciendo la verdad, pero no lo que somos. Entonces nos estamos convirtiendo en ¿qué? En falsos. Religiosos puramente. Tenemos un disfraz. Un disfraz. Y hoy el Señor nos está quitando. Aleluya. Esto no es carnaval. Esto es poder de Dios, pues. Amén. El diseño de Dios no es carnaval. En el carnaval que aparece el león, que aparece qué cosa, mono, que aparece qué más, que parece, qué, oso, venado. Nos está quitando el carnaval. No, el Señor nos está librando de eso, porque Dios nos ha puesto como misión cristiana el Calvario a revelar a Cristo, a hacer la expresión de ¿qué dice? De su gloria, a ser el fiel que, el fiel que, Por la perfecta imagen. el fiel que, ¿Qué dijiste? Testigo. no, pero de lo que dijiste del versículo, el fiel que, La fiel imagen. La imagen de Dios. la fiel imagen de Dios. Dios nos ha puesto para eso, no porque solo nos haya escogido a nosotros, sino eso es vida cristiana. Esa es la vida en Cristo Jesús. Cuando yo estoy expresando otra cosa, yo soy otro, pero no soy en Él uno. ¿Qué otra cosa? ¿O qué podemos ampliarlo? ¿Quién se anima? No quién se anima, todos debemos ya explicar. Animados estamos. A ver, ¿quién me lo explica? Uno se ponga de pie y en 2 minutos me explica lo que hemos dicho. Hermano apóstol, a ver si lo saben. El caso es de que tenemos que tener la base del mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No puedo estar unido a Dios si no lo amo, en primer lugar. Si lo amo, es que voy a estar unido a Él. Si lo amo, voy a ser la persona apasionada, entregada, sumisa, y entonces sí voy a poder hacer su voluntad. Porque primero tengo que ser para después hacer. El primer componente es el ser, la persona apasionada, entregada, que ame a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente y con todas mis fuerzas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo estoy poseído de Dios y que Él gobierna mi vida, Él controla mi vida y estoy sometido a su gobierno. De lo contrario, si no lo amo, todo matrimonio llegó al matrimonio porque se apasionaron, entregaron su corazón mutuamente, y eso es lo que tengo que hacer: entregar mi corazón completamente al Señor redimido. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, si no lo amo, no puedo ser, pero si lo amo, sí puedo ser, para hacer. ¿Quién más ahí? Apóstol, parte de lo que ustedes estamos tratando y puedo pronunciar es, la parte principal es ser, basado en la palabra que decía o leía el apóstol Ronald de Efesios capítulo 5, verso 31, donde decía que dejarán, y dice expresiones de formación, y termina diciendo, y los dos serán una sola carne. La esencia de todo esto no es estar batallando con dejar,
es ser. Punto. No es que al ser se deja. Es que al ser, entonces, no lo voy a amar, soy amor. Al ser, no voy a tener luz, soy luz. Pero ese es el punto en donde nos está llevando la palabra y nos confronta. Y ahí es donde se bifurca. Voy a ser sabio, voy a ser ¿qué? Soy. No Por tengo lo que ser, soy. sino soy. Ese es el. Por eso dice que Cristo es sabiduría de Dios. Dice en 1 Corintios. Pero ¿por qué es sabiduría? No tiene sabiduría. Claro que sí tiene, pues, pero me refiero... Es en esencia la sabiduría. Es en esencia la sabiduría. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que ser? Tan fácil, ¿verdad? ¿Quién más? Ronnie dijo que quería hablar ahí. Decir dos palabras, tal vez. Relativo y absoluto. Santo El asunto Padre. es, sí, el asunto es que cuando dice perfectos en unidad, vemos en el Antiguo Testamento que la demanda de Dios para algunas personas fue ser perfecto como Abraham, pero él se equivocaba, cometía pecados, se salía a veces de la fe. Entonces eso era una perfección relativa, pero cuando hablamos nosotros de una perfección absoluta, estamos hablando que en la unidad con Cristo es completa. O sea, no podemos equivocarnos, no podemos vivir de otra forma, no podemos hablar de otra manera. Tiene que ser como Él. Es que es naturaleza. ¿Verdad? Eso es lo completo. Aquellos se equivocaron, porque era relativo el asunto, era su perfección, por eso se equivocaban. Pero nosotros ya en Cristo estamos en Él, completos de Él, para ser como Él y vivir como Él. Entonces eso es lo absoluto, que no hemos entendido que estamos unidos a Él absolutamente, completos, no hay fisuras, no Cuando hay se dice nada. absoluto, ¿de qué se está hablando? Sí, no solo de completo, sino de qué más. Totalidad. Sí, pero ¿qué es absoluto? Es el único. Sí. O sea, está bien dicha la palabra, pero lo que quiero es que la comprendamos. Es una realidad existente. Cuando digo la escritura es absoluta, ¿qué estoy diciendo? Contiene todo. Es completa. No hay nada que la... No tiene variación. No tiene errores. Que no tiene error, que ni siquiera hay una segunda opción, No se necesita complementar. que no se necesita complementar, que es única, que es absoluta. Por ejemplo, los mandatos de Dios, el diseño de Dios es absoluto. Lo que Él dice de la iglesia es absoluto. Yo no lo puedo cambiar. Si lo cambio, ¿qué estoy haciendo? Distorsionando. Que la iglesia va a ser gloriosa, esa no lo puedo cambiar. Aunque haga asambleas y aunque todos los ministros nos reunamos de todo el mundo y declaremos otra cosa, eso no se puede cambiar. La iglesia va a ser gloriosa. ¿Por qué? Porque eso es un absoluto de Dios. Ya lo dijo, eso va a pasar. Él no lo profetizó, sino Él dijo que la iglesia es y va a llegar a ser eso. Él está contenido todo. En Él está contenido. Entonces, cuando se dice de absoluto, no solo se está hablando de completo, sino de ¿qué? La infabilidad. La así, ¿verdad? Sí, así. Fíjate que en este diccionario dice que existe por sí mismo. Que existe por sí misma. No necesita complemento. Si va a ser santa, no puede ser media santa, o no puedo decir allá en el cielo va a ser santa. Eso que yo lo diga así me convierte en un falso profeta y un falso predicador. ¿Por qué? Porque Él dice que la santidad es aquí y que Él viene por una iglesia, no que va a ser santa en el cielo, sino por una iglesia santa aquí en la tierra. Pues. Entonces eso es un absoluto, no lo puedo cambiar. Puedo levantar 50 actas o 1000 actas y declarar cosas así, pero no lo puedo cambiar. ¿Por qué? ¿Qué significa entonces? Eso es un absoluto. Que no puede ser que
Aunque yo crea, pero no cree usted, apóstol, que esto no puede dar. Mire, pobre, la gente le va a costar ser santa. ¿Qué importa eso? Él dijo que va a ser santa y la gente tiene que ser santa, no a puro tubo, sino por la expresión del Espíritu Santo en nuestra vida. No porque somos robots, somos personas guiadas por el Espíritu Santo. Somos personas que entendemos que el que es guiado por el Espíritu es hijo de Dios. Y por eso es que nos sometemos a Él. Por eso es que estamos en el régimen nuevo del Espíritu. ¿Por qué? Porque somos personas, no somos robots. Entendemos que estamos sometidos a Él y que le reconocemos a Él y que le entendemos lo que Él es y su propósito, su plan. ¿Para qué? Para que y lleguemos a ser la expresión, la fiel expresión de su imagen. En esa cita que dio de Juan 15:1, hay más de 11 resultados de estar unido a Él. Es una palabra excelente para llevarla a la iglesia. A ver, denos unas cuantas ahí. El primero es que dice que Él va a podar para que demos más fruto. Así es. Seremos limpios por la palabra. No cualquiera puede ser limpio por la palabra. El que está unido. Es el que está unido. Sí. No limpia a otro. Y lo hemos generalizado. La palabra nos limpia. No, Él no nos limpia. No, es el que Limpia está ahí. al que está unido a Cristo. Promete estar unido a nosotros. No podemos dar fruto si no estamos unidos a Él. Podremos dar otro fruto, pero no el de Él. Dice, podemos dar mucho fruto y el que no está unido a Él se seca y es echado al fuego. Así es. Podemos pedir lo que queramos. Esa es la evidencia, Ese el es resultado de estar unido a de Él. estar unido. Hermanos, pidamos lo que queramos. Dios es fiel. Si Dios es fiel, pero con el que está unido. Amén. Así es. Dice que el Padre es glorificado por estar unidos. Sí. Y que más muestran que evidencian ser discípulos. El que está unido a Cristo es evidente o muestra que es un discípulo. Otro resultado es que Él nos ama como el Padre lo amó a Él. Que Jesús nos ama como el Padre lo amó a Él. Y que en Él tenemos alegría completa. Y hay más. Y que vamos a alcanzar la perfección porque dice en Él. Dice que seremos perfectos, pero seremos perfectos ¿en qué? Y al generalizarlo, apóstol, hemos cambiado el diseño de Dios. O sea que el que va a llegar a ser perfecto y va a llegar a ser, porque la Escritura dice de una iglesia perfecta. Y si Cristo lo dijo, lo va a hacer. Pero lo va a hacer como resultado de ¿qué? De estar unidos. De estar unidos en Cristo. De ser uno con Él. ¿Qué significa entonces? Que sí tenemos que revisar nuestra predicación. Usted enseñó la vez pasada, apóstol, que la iglesia no va a ser por elección, sino por preparación. Por preparación. Entonces, yo pienso que aquí nosotros estamos siendo preparados con una capacitación, con una revelación que el Espíritu le está dando a usted, pero también nosotros, o sea, yo tengo que tener mi propia revelación. Y esta debe Porque ser mi revelación. Ajá, si soy ser, entonces voy a poder hacer, pero tengo que entender esa palabra y tengo que ser, para entenderla tengo que ser guiada por el Espíritu. Entonces someterme al gobierno de Dios para ser guiada por el Espíritu. Ahora, Entonces, ¿por qué tiene que ser mi revelación? Su revelación. No porque yo la estoy diciendo, sino porque aquí, tengo que confirmar, aquí lo dice, pues. ajá, confirmar esa palabra. Esto es lo mismo para quienes. Todos. Para todos. Pues. Entonces, mi revelación. Es su revelación. Amén. Una persona más. Acerca de lo que la palabrita que dio el profeta Ronnie, se me olvidó. Absoluto. Dice en Juan 1:12, pero a cuanto lo recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahí está esa palabra ser otra vez. Entonces, como ya está escrito, debe ser. Es que así debe ser, pues no lo podemos cambiar.
ay, pero es que yo pienso que tal vez no va a llegar a ser. Aunque yo piense lo que yo piense, pues eso no importa. Es que a mí no me gusta de esa manera, y aunque no me guste, ya está dicho que así es, ese es el orden, ese es el diseño, ese es el plan, ese es el orden. Volviendo otra vez. Y si no quiero es porque no soy. Así es, pues. Somos. Entonces, qué importante es comprender esto y es así como vamos a alcanzar la perfección, porque dice que es en esto que somos perfectos, pues, en unidad. ¿Y qué significa eso de perfectos en unidad? ¿Perfectos en qué? En ser igual a Él. Eso es perfección. Perfección no solo es que yo haga bien las cosas, perfección es que yo las haga como Él las hace. Eso es ser perfecto. ¿Cómo está haciendo las cosas? Bien, bien, hermano, las estoy haciendo bien. No, no es eso. Eso no es perfección. Será una perfección humana o será una perfección de la empresa o del negocio, de lo que usted quiera, pero perfección en el Señor es hacer las cosas como Él las hace, como Él las dice, como Él las piensa, como Él las ha establecido. Muy bien, vamos a ir al coffee break, pero sí quiero por favor que con los que el Señor le permita sentarse en la mesa, comente esto, porque sí necesito que a esto le demos bien que, mucho que, seguimiento. Porque sí necesitamos que esto esté bien fundamentado. Si no está bien colocado, entonces sí nos vamos a perder en lo que digamos. Amén. Muy bien.